El título que tenemos es Electricidad, Resistividad, Resistencia y Corriente. En esa secuencia los vamos a abordar resumiendo los videos anexos que hablan de esas o de esas cuatro o de esos cuatro temas. La palabra electricidad históricamente se remonta a 600 años antes de Cristo. Se le atribuye a Tales de Mileto el haber utilizado el término electrón. Electrón que significa electricidad en griego. Se cuenta que al frotar con tela una barra de ámbar o cuero y acercarla a una esfera de peso muy pequeño, la barra atraía a la esfera, es decir, había una atracción. Eh, para esa época, el ámbar era, o en griego el término ámbar es electrón, y de ahí surge el término de electricidad. Ese fenómeno de atracción es lo que se le denominó electricidad. ¿Y la electricidad la inventó alguien? Definitivamente no. La electricidad siempre existió. Lo que se ha hecho en el transcurso de los años es canalizar, utilizar, transformar esa energía que está ahí, que está en la naturaleza, y utilizarla para otros propósitos. ¿Por qué decimos que siempre existió? Cuando vemos una descarga eléctrica, evidentemente eso es electricidad, esos rayos que visualizamos es electricidad, producto de que hay una atracción entre cargas positivas y cargas negativas, que puede ser en la misma nube o entre la nube y tierra. Entonces, ese concepto de que hay cargas positivas y que hay cargas negativas, quizás no se tenía tan claro, pero siempre la electricidad como tal existió. Ahora bien, el término electricidad, ¿cómo se define? Aquí vemos una carga positiva en el centro, que al acercarle una carga negativa la atrae y repele a otra carga positiva. Es decir, cargas de signos diferentes se atraen y cargas del mismo signo se repelen. Ese es el concepto fundamental en el cual se basa todos los conceptos, digamos, de electricidad, en que hay cargas negativas y cargas positivas, y que esa fuerza de atracción se puede convertir en una energía, al igual que la energía gravitacional. Cuando dejamos caer un objeto, hay una fuerza de atracción de masa, en este caso hay una fuerza de atracción de cargas eléctricas. Este concepto, saber o entender que hay cargas positivas y negativas, fundamenta toda la los temas o el desarrollo o lo que podamos hablar de electricidad. Si nos trasladamos al átomo, que es la partícula atómica, como se le denomina, no es la partícula más pequeña porque dentro del átomo hay electrones y hay protones, entonces que se denomina partícula subatómica, y esos electrones y esos protones están unidos por esa fuerza y eso es lo que le da estructura a la materia. Es decir, entender que los electrones y los protones son lo que le dan esa consistencia, esa forma, es un concepto fundamental. Y que cualquier desarrollo eléctrico se basa en el hecho de que hay partículas con carga positiva y partículas con carga negativa. Aquí tenemos los tipos de partículas.
¿Y cómo se produce la fuerza entre ellos? Cargas negativas se repelen, cargas positivas y negativas se atraen y cargas positivas se repelen. Es decir, eso define el concepto de que cargas del mismo signo se repelen y que cargas de signo contrario se atraen. Eso lo desarrolló Coulomb a través de una ley. Midió esa fuerza y se dio cuenta, o digamos, lo obtuvo de manera práctica, lo vinculó, de que esta fuerza es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, entre esa fuerza de atracción o esa fuerza de repulsión atrapa una energía. Entonces, podemos hablar de que hay una energía eléctrica acumulada entre cargas, ya sea estáticas, es decir, que no se muevan, que no estén en movimiento o que se muevan. Evidente, cuando se están moviendo sabemos que es una corriente eléctrica. Pero sin embargo, si no hay movimiento y hay dos cargas de diferentes signos o cargas de signos opuestos, entre ellas hay una energía que se denomina energía eléctrica. En el primer caso, cuando hay movimiento hablamos de energía eléctrica cinética. Cuando no hay movimiento hablamos de energía eléctrica potencial. Aquí vemos el ejemplo de un campo eléctrico. ¿Qué es un campo eléctrico? Un campo eléctrico es la fuerza que se crea entre las dos cargas. En este caso, vemos una carga negativa y una carga positiva, y entre ellas hay esa fuerza de atracción. Pueden haber campos eléctricos entre cargas del mismo signo, o pueden haber cargas eléctricas entre cargas de signos diferentes. Eso es lo que establece la configuración del campo. Aquí tenemos claro el caso de la energía eléctrica potencial que hay entre una carga positiva y una carga negativa. Y eso lo asociamos nosotros con potencial eléctrico. Cuando hablamos de diferencia de potencial, vemos, aquí tenemos tres planos, un plano B2 que tiene una energía potencial, un plano B1 que tiene otra energía potencial, y la diferencia entre esos dos potenciales es lo que nosotros denominamos voltaje. Si lo asociamos con la batería, que está, o con la pila que está al lado, vemos que el potencial el potencial positivo está en el borde superior, mientras el negativo está en el inferior. Y entre ambos bornes hay una diferencia de potencial. Es decir, ahí hay una energía acumulada, que evidentemente, cuando se conecta a un circuito y se cierra, esa energía potencial se va a convertir en energía cinética, produciendo el movimiento de los electrones. Entonces vemos que la electricidad se fundamenta en que la materia, los cuerpos, los átomos, hay cargas positivas y cargas negativas, y que entre ellas hay una fuerza de atracción o de repulsión, dependiendo si son de diferentes signos del mismo signo o de signos contrarios, que genera una diferencia de potencial eléctrico. Y esa diferencia de potencial se puede convertir en energía cinética. Y eso es lo que produce, digamos, la corriente eléctrica. En el video respectivo, para este caso, se da con mayor explicación o se aborda con mayor explicación este tema y se visualiza inclusive la relación entre el campo eléctrico y el campo gravitacional. Son conceptos similares, solo que en uno funciona la atracción de masa y en otro la atracción de cargas eléctricas. Otro tema que es de interés, ya una vez interpretado el concepto eléctrico, es decir,
de los electrones en movimiento, porque hay una diferencia de potencial, vemos que esos electrones se mueven a través de un medio conductor que tiene una resistividad eléctrica, que es la facilidad en mayor o menor grado de que esos electrones se muevan a través del conductor. La resistividad eléctrica es típica o característica de cada material. En esta imagen vemos la interpretación de lo que es resistividad eléctrica. Y puede ser mayor o menor, también dependiendo de la temperatura a la cual se esté operando. ¿Por qué la temperatura? Porque la temperatura produce una vibración de los átomos que obstruye el paso de los electrones. Es decir, la temperatura es una consecuencia de una energía de movimiento de los átomos. En esta gráfica vemos cómo la resistividad eléctrica aumenta con la temperatura. Es decir, no es algo, si bien es característica del material, digamos el aluminio tiene una resistividad, el cobre tiene otra, el hierro tiene otra y así sucesivamente, pero también depende de la temperatura a la cual se esté trabajando. Por último, vemos el concepto o veremos el concepto de corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es sino el flujo de esos electrones que en su trayecto no siguen una ruta recta como siempre pensamos, sino que realmente siguen una ruta en cierta forma aleatoria porque chocan con los átomos y eso evidentemente los desvía de su ruta recta. Otra cosa que vamos a ver es que los electrones no se mueven a la velocidad de la luz como pensamos. Los electrones se mueven a muy poca velocidad, a 1 milímetro por segundo, y para entender eso hablamos del campo, lo que se mueve a la velocidad de la luz es el campo electromagnético. Es decir, el campo eléctrico se mueve a tal velocidad que nos da la impresión de que la luz, o los electrones, mejor dicho, la electricidad, es inmediata. Pues si se cierra un interruptor en Guri y ya de inmediato tenemos esos electrones llegan a la ciudad capital. Eso no sucede así. Hay un proceso que también se discutirá de cómo esos electrones van saltando de átomo en átomo hasta y nos da la impresión de que la ruta es una ruta de muy alta velocidad y no es así. Aquí tenemos por último la imagen de dos conductores, uno de cobre y uno de aluminio. Se analizarán o se analiza en detalle cuál es la diferencia de la resistividad de uno versus la de otro. Cuando se habla de volumen, cuando se habla de espacio ocupado, cómo es la resistencia de uno y cómo es la resistencia del otro, a diferencia de cuando se habla de peso. La conductividad eléctrica o la resistividad eléctrica de uno y la resistividad eléctrica del otro, y cuando es conveniente el uso de uno u otro conductor. Esto es apenas un resumen de los videos que se mostrarán dando una explicación más detallada de cada uno de los comentarios que hemos hecho.